Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy nos sumergimos en un tema que ha encendido la mecha en el mundo de las telenovelas turcas, un tema que ha estado en boca de todos, y que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a destapar una auténtica explosión, a revelar una dura verdad, y a desentrañar algo que, según las revelaciones, es completamente inaceptable. Sí, lo han oído bien. Tenemos un bombazo entre manos y vamos a desmenuzarlo a fondo, analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración y cada implicación de lo que ha ocurrido. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sus bebidas favoritas, porque hoy nos adentraremos en un territorio lleno de chismes, drama, especulaciones y revelaciones que los dejarán pegados a la pantalla. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de información, y para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que está por venir, quiero recordar a los que son nuevos por aquí que este es el momento perfecto para suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. Créanme, viene mucho más contenido interesante, entrevistas exclusivas, análisis profundos y, por supuesto, más chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. No se arrepentirán, prometido. Ahora sí, vamos al lío. Como ya sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, una telenovela que conquistó audiencias de todo el mundo y que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, evidente y palpable. La conexión que transmitían en pantalla era tan fuerte que traspasaba las fronteras de la ficción. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, y la evidente complicidad que compartían, alimentaron la imaginación de los fans y generaron un auténtico fenómeno de fervor. De hecho, esa chispa y esa conexión especial que irradiaban en la pantalla, despertaron en muchos seguidores la esperanza de que esa magia, esa complicidad, también existiera en la vida real. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por fotos juntos en eventos, vídeos compartidos en redes sociales, y declaraciones que, aunque ambiguas, mantenían la llama de la especulación encendida. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? La pareja soñada por millones de personas. Pero, como suele ocurrir en el complejo y a veces implacable mundo del espectáculo, las apariencias, lamentablemente, engañan. Y la verdad, como suele suceder, es mucho más compleja, mucho más profunda y mucho más dolorosa de lo que se puede ver a simple vista. El cuento de hadas que muchos fans imaginaron, se transformó en una historia con aristas, con sombras y, al parecer, con un final abrupto y decepcionante. La relación entre Demet y Can, si es que alguna vez existió realmente como un romance formal, terminó de una manera que, según las fuentes, fue abrupta y, al parecer, no precisamente amigable. Los fans que tanto soñaban con verlos juntos, se quedaron con la miel en los labios, con el corazón roto y con la sensación agridulce de haber sido testigos de algo que al final, no fue lo que parecía. Y lo peor de todo es que, tras esa ruptura, comenzaron a surgir rumores, cada vez más fuertes y más insistentes, sobre las causas de la separación. Rumores que con el tiempo se fueron filtrando, se fueron confirmando, y que finalmente encontraron eco en las palabras de Demet Özdemir. Y es aquí donde entra en juego la explosión de Demet, un momento que ha marcado un antes y un después en la percepción pública de ambos actores. Resulta que tras años de silencio, tras mantener una prudente distancia mediática, y tras ver cómo su excompañero, Can Yaman, seguía protagonizando titulares, copando portadas de revistas, acaparando la atención de los medios de comunicación por sus nuevos proyectos, sus supuestos romances, y sobre todo por su comportamiento y sus actitudes, Demet Özdemir decidió romper el silencio. Decidió hablar, y no lo hizo de cualquier manera. Lo hizo con una serie de declaraciones contundentes, reveladoras y, en cierto modo, devastadoras, que dejaron a más de uno con la boca abierta, con el corazón en un puño y con la sensación de que algo turbio se escondía tras la fachada de galán de Can Yaman. La dura verdad que Demet reveló con cautela pero con firmeza, es que, al parecer, la relación con Can no fue tan idílica, ni tan perfecta, ni tan armoniosa como se veía en la pantalla. Según sus declaraciones, Can tenía un carácter muy particular, con comportamientos que para ella eran inaceptables. Habló de control, de celos excesivos, de falta de respeto, y sobre todo, de una actitud que, en sus propias palabras, no era digna de una persona, de un compañero de trabajo, ni mucho menos de una pareja. Sus palabras resonaron en los oídos de muchos, que recordaron los rumores, las especulaciones y las miradas que a veces parecían más tensión que pasión. Imaginen la sorpresa y la incredulidad de los fans.
La pareja perfecta que en la pantalla transmitía tanta felicidad, tanta complicidad y tanto amor, en la vida real, según las palabras de Demet, estaba llena de tensiones, de problemas, de actitudes cuestionables y de una dinámica que al parecer no era sana ni constructiva. Y Demet, cansada de guardar silencio, de proteger una imagen que no correspondía con la realidad, y quizás, movida por una necesidad de sanar y de protegerse a sí misma, decidió romper el hielo, alzar la voz y contar su verdad. Pero, ¿qué fue exactamente lo inaceptable? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, ya que Demet, con prudencia, no entró en detalles explícitos. No nombró situaciones concretas ni desgranó los problemas que, según ella, existían en la relación. Sin embargo, sus palabras fueron lo suficientemente claras, lo suficientemente reveladoras y lo suficientemente cargadas de significado, como para entender que había algo más allá de una simple incompatibilidad de caracteres, de una diferencia de opiniones o de un desencuentro puntual. Se habla de manipulación, de exigencias desmedidas, de un comportamiento que en el ámbito profesional y en cualquier tipo de relación, resultaba tóxico y en muchos casos incluso peligroso. Se habla de un control asfixiante, de celos infundados y de una actitud que, según las fuentes, rozaba la obsesión. Es decir, la imagen de hombre perfecto, de galán de telenovela, se desmoronaba ante los ojos de muchos. Lo más impactante de todo es que, según las fuentes que han filtrado información, Demet no solo habló por ella, sino también por otras personas que habían trabajado con Khan. Al parecer, no era la primera vez que Khan se enfrentaba a este tipo de situaciones, a este tipo de acusaciones. No era la primera vez que se hablaba de su comportamiento, de sus actitudes, de su forma de relacionarse con los demás. Y según las fuentes, muchas personas que habían compartido proyectos con él, que habían trabajado codo con codo, habrían vivido experiencias similares, habrían sido testigos de comportamientos similares y habrían sufrido las consecuencias de una actitud que, según las palabras de Demet, era inaceptable. Esto evidentemente ha generado un gran debate en Turquía, en la industria de las telenovelas y en el mundo entero. ¿Es cierto lo que se dice de Can Yaman? ¿Es su comportamiento realmente tan problemático y tan cuestionable como afirman Demet y las fuentes que han filtrado información? ¿Estamos ante una imagen distorsionada, ante una campaña de desprestigio o ante la cruda y dura realidad? Esas son las preguntas que se hacen millones de personas en todo el mundo. La reacción de los fans ha sido variada, diversa y en muchos casos polarizada. Algunos han mostrado su apoyo incondicional a Demet, aplaudiendo su valentía al hablar, al denunciar una situación que al parecer era insostenible. Han elogiado su honestidad, su sinceridad y su capacidad para romper el silencio, para alzar la voz y para defenderse a sí misma y a quienes, según las fuentes, también se han sentido perjudicados por el comportamiento de Khan. Otros, por el contrario, han defendido a Khan, argumentando que se trata de un malentendido, de una campaña de desprestigio orquestada, o de una persona con una personalidad fuerte con un carácter particular que quizás no ha sabido o no ha podido ser entendido. Han defendido su derecho a ser como es, a tener su propia forma de ser, y han pedido cautela antes de emitir juicios precipitados. Han pedido que se respete su privacidad y que se evite la caza de brujas. Lo cierto es que desde las declaraciones de Demet, la imagen de Can Yaman ha cambiado. Ha sido cuestionado, criticado y, en algunos casos, hasta cancelado. Sus proyectos futuros están en entredicho, sus patrocinios han sido revisados y su popularidad, al menos temporalmente, se ha visto afectada. Aunque él no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto, las consecuencias de las palabras de Demet se están sintiendo, se están palpando y se están materializando en el mundo real. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué fue lo que detonó la explosión de Demet? ¿Qué es lo que finalmente la hizo romper el silencio y contar su verdad? Aquí es donde entran en juego las diferentes teorías, las especulaciones, las interpretaciones y los análisis que se han vertido en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunos creen que Demet esperó el momento perfecto para hablar, cuando ya no tenía ningún tipo de relación profesional con Khan, cuando ya había consolidado su propia carrera, cuando ya había alcanzado la estabilidad emocional y cuando, en definitiva, se sintió lo suficientemente fuerte y segura como para afrontar las consecuencias de sus palabras. Otros, en cambio, piensan que Demet simplemente se cansó de guardar silencio, de proteger una imagen que no correspondía con la realidad, y decidió, por fin, contar su verdad, sin importar las consecuencias. Cansada de ver cómo Khan seguía siendo noticia, cómo seguía acaparando portadas y cómo, según ella, su comportamiento seguía siendo el mismo, independientemente de la situación.
Lo que sí es cierto es que desde que Demet habló, la situación ha cambiado radicalmente. Ya no es el mismo Can Yaman que conocíamos. La imagen de galán, de hombre perfecto, se ha visto empañada por una serie de acusaciones que, de ser ciertas, ponen en entredicho su comportamiento, su forma de ser y, en definitiva, su integridad. Las dudas han surgido, los cuestionamientos se han multiplicado y el debate está más abierto que nunca. Y aquí, en este punto crucial, es donde entramos en el terreno de la reflexión. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar ciertos comportamientos en el mundo del espectáculo? ¿Hasta qué punto es lícito tolerar actitudes tóxicas, actitudes que pueden ser dañinas, en nombre del éxito y la fama? ¿Debemos callar, debemos mirar hacia otro lado, o debemos denunciar y alzar la voz cuando consideramos que algo no está bien? La verdad es que el caso de Demet y Can nos invita a pensar en todo esto. Nos hace cuestionarnos la realidad de lo que vemos en pantalla, a entender que a veces, las apariencias engañan y a reflexionar sobre la importancia de la ética, del respeto y de la honestidad en cualquier relación, ya sea profesional o personal. Nos invita a reflexionar sobre el poder que tienen las redes sociales, los medios de comunicación y la opinión pública en la construcción y en la destrucción de la imagen de las celebridades. Nos invita a analizar el impacto que tienen las declaraciones, las acusaciones y los rumores en la vida de las personas. Y nos invita a debatir sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores, como seguidores y como consumidores de contenido. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo afectará todo esto a la carrera de Can Yaman? ¿Qué implicaciones tendrá para Demet Özdemir? ¿Cómo evolucionará la situación? ¿Habrá más revelaciones? ¿Habrá una respuesta por parte de Can? ¿Se tomarán medidas legales? Solo el tiempo con su inexorable paso lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que el mundo de las telenovelas turcas, el mundo de la farándula en general, ha recibido un duro golpe, un golpe que ha removido los cimientos de la industria, que ha puesto en tela de juicio la ética y la moral de algunos de sus protagonistas, y que esperemos sirva para reflexionar sobre la importancia de la integridad, el respeto, la honestidad, la transparencia y la responsabilidad en cualquier relación, ya sea profesional, personal o mediática. En resumen, hemos explorado la explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman, analizando la dura verdad que reveló, los comportamientos inaceptables que, al parecer, experimentó, y las implicaciones que todo esto ha tenido en sus carreras y en la opinión pública. Hemos visto cómo la imagen de Can ha sido cuestionada y cómo sus proyectos futuros están en entredicho. Hemos analizado las diferentes teorías y especulaciones que han surgido. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de la ética y el respeto en el mundo del espectáculo, y sobre la necesidad de cuestionar la realidad que se nos presenta en pantalla. Ahora bien, en vista de todo esto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué depara el futuro para Demet y para Can? En el caso de Demet Özdemir, parece que su imagen, al menos por el momento, ha salido reforzada. Ha demostrado valentía, honestidad y coherencia. Y probablemente sus proyectos futuros no se verán afectados de manera significativa. En el caso de Can Yaman, la situación es mucho más incierta. Su imagen, su reputación y sus proyectos futuros se han visto seriamente perjudicados. Si las acusaciones de Demet y de otras fuentes son ciertas, podría enfrentarse a un boicot, a la cancelación de contratos y a una pérdida de popularidad. La única forma de revertir la situación, de limpiar su imagen y de recuperar la confianza del público, sería asumir su responsabilidad, pedir disculpas, demostrar un cambio de actitud y, en definitiva, demostrar que ha aprendido la lección. Pero eso, por ahora, es solo una posibilidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama turco, en los chismes y en las revelaciones que han sacudido el mundo de las telenovelas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que Can es víctima de una campaña de desprestigio? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo porque sus opiniones son muy importantes para mí. Me interesa saber si ustedes, como espectadores y como seguidores de las telenovelas turcas, consideran que las palabras de Demet son válidas, si creen que se debe dar crédito a las fuentes que hablan de un supuesto mal comportamiento por parte de Can Yaman, o si, por el contrario, creen que todo esto es un malentendido, una exageración o una campaña de difamación. ¿Creen que la carrera de Can Yaman se verá afectada de manera irreversible? ¿Piensan que podrá recuperarse y volver a ser el ídolo que era antes? Y sobre todo, ¿creen que este caso servirá para abrir un debate sobre el comportamiento,
la ética y la responsabilidad de las celebridades en el mundo del espectáculo. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les pareció interesante, si les gustó este análisis y si disfrutaron de esta dosis de chisme y de drama. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que, como ustedes, sean amantes de las telenovelas turcas y estén interesados en el mundo de la farándula. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro, para estar al tanto de todas las novedades, de todos los chismes y de todos los análisis que hacemos en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y mucho más contenido exclusivo del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Chao.